Jóvenes, niños, niñas, compañeros docentes, administrativos docentes, padres de familia, muy buenos días. Hoy nos corresponde hablar o explicar lo acontecido el 7 de agosto de 1819, es decir, la realización de la batalla de Boyacá, con la cual se le pone fin al proceso independentista de Colombia ante el yugo, ante el dominio español. Los hechos históricos, los acontecimientos históricos no deben interpretarse de manera separada. Estos acontecimientos no son islotes. En la historia, un acontecimiento es a la vez antecedente o causa de un segundo acontecimiento. Y este segundo acontecimiento es también un antecedente a un tercer acontecimiento y así sucesivamente. Es decir, que en la historia los hechos van concatenados, forman una cadena. Por tal razón, no podemos hablar directamente de la batalla de Boyacá si antes no recordamos acontecimientos sucedidos en el mismo territorio colombiano, como fue en 1781, el movimiento de los comuneros. En esta revuelta se nota el inconformismo de una clase social criolla ante la cantidad de impuestos venidos desde España. En 1810, entonces, ocurre otro intento de libertad, de independencia, como fue el grito de la independencia. Todo viene de la mano. Todo el primer acontecimiento, que fue el movimiento de los comuneros, es causa también del movimiento del 20 de julio. Después del movimiento del 20 de julio viene el proceso de reconquista española, 1816. El asesinato de todos aquellos líderes sociales que intervinieron en el proceso de independencia del 20 de julio. Algunos alcanzaron a huir, como ya lo dijimos anteriormente. Se refugiaron en los llanos orientales, especialmente en Pore y en Tame. En Tame, entonces, Santander reorganiza su ejército, el cruce de Bolívar hasta llegar a la ciudad de Tame, y con ellos entonces emprende la marcha hacia Boyacá, donde se realiza esta importante batalla y que pone fin a todo este proceso de independencia. La batalla del Pantano de Vargas de 1819, el 25 de julio, fue el preámbulo a la batalla definitiva del 7 de agosto. O la batalla del 25 de julio, es decir, la batalla del Pantano de Vargas, con la hazaña de los llaneros y con el triunfo del ejército patriota, el ejército español queda diezmado. 15 días después, en un juego de estrategia, Simón Bolívar corta el paso del ejército español por el puente de Boyacá. Este ejército español, comandado por José María Barreiro, tenía la intención de llegar a Bogotá y recibir la ayuda militar, el apoyo militar del virrey Juan de Sámano. Al ser interceptado, este paso y esta estrategia de José María Barreiro se trunca. Además, Simón Bolívar, con el apoyo de Francisco de Paula Santander, nuevamente con Juan José Rondón, que ya había participado en la batalla del Pantano de Vargas, y con un ejército de legionarios venidos desde Inglaterra, pues se le hace fácil entonces el dominio del ejército español. Pues así como lo logran derrotar. Derrotado el ejército español, son tomados prisioneros muchos de estos soldados. Quien comandaba el ejército español, el señor José María Barreiro, es puesto prisionero por unos niños de 13, 14 años, llamado Pedro Pascasio Martínez, boyacense, entre otras cosas, y un niño venezolano al cual apodaban el Negro José. Tomaron prisionero a José María Barreiro. Este los quiso sobornar con una moneda de oro, pero los niños se negaron y lo llevaron y lo pusieron a disposición del general Simón Bolívar. Por eso, hoy en día necesitamos más Pascasio Martínez
y menos José María Barreiro. Necesitamos más gente comprometida con nuestro país, más gente honrada, más gente honesta, que menos gente dada al soborno o dado a saquear las arcas de nuestro país. El 9 de agosto ingresa Simón Bolívar a Bogotá. Los españoles, al tener la noticia, muchos logran huir. Inclusive el virrey Juan de Sámanos también logró huir. El 11 de agosto, entonces, entra el ejército victorioso a la ciudad de Bogotá. Ya libre del territorio que hoy forma nuestro país, entonces Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y todos aquellos o aquellas personas que apoyaron y participaron directamente del proceso de independencia, se reúne en el Congreso de Angostura el 14 de diciembre de 1819. En este Congreso, entonces, se nombra como presidente a Simón Bolívar, como vicepresidente a Francisco de Paula Santander, pero como Simón Bolívar debía proseguir el proceso de independencia de otros países latinoamericanos, entonces queda encargado de la presidencia el señor Francisco de Paula Santander. Bueno, espero me haya hecho entender que los datos que les he expuesto sean de importancia para ustedes, y pues el llamado es a que el 7 de agosto lo recordemos como una fecha importante en la historia de nuestro país, que sea una fecha en donde sobresalga el espíritu patrio, manifestada pues en la izada de bandera todos los años. Muchas gracias.